poner a llorar porque las desaparecieron, me voy a poner a llorar por los fotones, por la materia negra, por el hidrógeno que no se pudo convertir, por el 90% del universo que no permite la vida y jamás progresará. Es que sí es, pues. A veces la banalidad humana nos hace creer que porque tenemos presencia y existencia, podemos, no sé, soñar que esta misma relación material pueda subsistir eternamente, pero no va a ser posible. El universo ya ha vivido las 3/4 partes de su vida. Es curioso, pero los políticos de izquierda renuncian a todas las concepciones filosóficas postnewtonianas y más se aferran a la posición postnewtoniana. Esto está como está, y si lo dejamos así, esto va a seguir. Y entonces es así. Volvemos a decir lo mismo, muchos están optando, muy pocos son los que tienen éxito. Y aquí tenemos la lista. El Homo sapiens parece que comenzó hace 150.000 años, y no tanto como hace 50.000 años. Pero ahí están los animales con concha. Ahí está, ¿cuántos? 540 millones de años que tienen los políticos y los periodistas. Sí, ¿no? ¿Y cuál es la relación de esto con nosotros? Dice Iván, la fracción de las 4 formas de energía, con escape de una pequeña fracción de materia solar que constituye el universo, formación de la materia visible, el 10% de toda la materia, formación de átomos cada vez más pesados, formación de estrellas, planetas, galaxias, planetas, la Tierra. Y cuando se forma la Tierra, la formación de agua y dióxido de carbono, como más o menos creo que Venus está así, la formación de los mares. Y sabemos que en una atmósfera de dióxido de carbono y nitrógeno, un rayo hace que se produzca una sopa de nucleótidos y aminoácidos. Si esa sopa de nucleótidos está a presión del fondo del mar, espontáneamente se produce una membrana que lo aísla. Y entonces ahí podemos tener la simulación de lo que podría ser el inicio de la vida, y se aparece así. ¿Por qué la vida prefirió los nucleótidos a las proteínas para guardar su información? Es una pregunta muy bella. ¿Por qué la vida prefirió como segundo mensajero calcio y no magnesio? ¿Por qué la vida prefirió carbono y no silicio? Esas son cosas muy interesantes, pero seguramente depende de las calidades de estos átomos para poder o no seguir el siguiente paso, pues ambos comparten, de los que he mencionado comparten propiedades. El silicio puede hacer cadenas, igual que el carbono, son parientes. El calcio y el magnesio son bivalentes. Si no, toda la data que tiene magnesio por el doctor, ¿cómo se llama el doctorcito que ha hecho una religión del magnesio? ¿Sí? Y entonces aparece la vida, luego aparecen seres y esos los conocemos unos redonditos, que son los que se comen el dióxido de carbono y lo meten a la tierra. Toda China no es carbonato de calcio, ahí están fuera. Y si quisiéramos esto, ¿por qué no cultivamos esos? A esos que hablan, ¿entiendes? Más fácil sería, ¿por qué no arborizamos el Sahara o todos los desiertos que tenemos aquí en la costa? Y vas a ver cómo vamos a consumir alto el dióxido de carbono. O podemos utilizar toda nuestra ciencia para hacer tecnología y meter genes a determinadas vegetales para que puedan consumir más carbono, ¿sí? Y que se proliferen y crezcan mucho más rápido. ¡Claro! Estamos en condiciones de hacer cosas increíbles. Pero sin embargo nos enfocamos en serio. Y entonces, una vez que tenemos oxígeno, ya comienza a proliferar la vida sobre ese gran continente que había. Aparece la evolución biológica, que es, al final de cuentas, la ley que determina
y sus objetivos la supervivencia y la reproducción del individuo y sus genes. El Homo sapiens aparece en el África hace 150.000 años, pero nosotros no somos el Homo sapiens. Luego este Homo sapiens se convierte en un hombre muy inteligente y finalmente aparece lo que somos, el Homo morales. ¿Y cómo es que ese Homo sapiens sapiens adquiere la capacidad a través de la fuerza de la evolución? Como obra del proceso evolutivo, los miembros anteriores se convierten en miembros superiores, de locomoción a manipulación, manos, órganos aptos para la construcción y uso. Construyo y por lo tanto voy a usar. Y si ya sé que voy a usar, hago elaboración de útiles que sean entendidos como tales, favoreciendo el desarrollo de actitudes intelectuales. La obra del proceso evolutivo también aumenta la capacidad craneana, multiplicando paulatinamente la posibilidad de fabricar útiles cada vez más complejos al servicio de propósitos remotos. Entonces estoy pensando en el futuro. Aparece esa cosa de prever el futuro, con capacidad de relacionar los medios con los fines, con un fin, aumentando la capacidad de prever el futuro. Y aparece la capacidad de anticipar las consecuencias de sus propias acciones. Primera condición para tener juicio moral. El desarrollo de las actitudes intelectuales también hace ver un hecho mejor que otro. Y eso hace ver aparecer la capacidad de emitir juicios de valor. La inminente capacidad intelectual hace aparecer la conciencia de sí mismo y el pensamiento abstracto. La capacidad de explorar líneas alternativas, de escoger según previstas consecuencias y la capacidad de elegir entre líneas alternativas. Esas son las condiciones del comportamiento ético. ¿Hay algo en el universo que tenga esta categoría? No. La diferencia más importante entre nosotros y el resto del universo es que nosotros somos seres éticos. Nada más puede ser ético en el universo, nada. Porque nadie tiene estas tres características. En biología tenemos similitudes, tenemos tanta similitud con nuestros antecesores biológicos, que sí, está bien, pero el salto que nosotros damos, así como hubo el salto de materia, no materia, el salto en biología a tener capacidad ética, ese es el último salto que damos. La ética es universal humano. El producto terminado del proceso evolutivo universal biológico, la materia biológica más perfecta conocida es el cerebro humano. Si ustedes me quieran elegir en yo salvar un cerebro y sacrificar todo el universo inmaterial, no tengo ninguna duda ahí. La cantidad de información que hay en un cerebro es n veces superior a todo el resto del universo, que además el 90% es incapaz de poder alojar vida. El cerebro humano es el sustrato material capaz de parir una estructura que no tiene alto, ancho ni grosor, que no ocupa espacio, que no pesa, que no puede ser observado. Y eso es la característica que cualquiera podemos nosotros lo sabemos. Es decir, todo el mundo lo puede saber. Es decir, una estructura fuera de esta realidad espacio-temporal llamada alma, mente o espíritu. Háganlo como quieran. ¿Qué soy yo realmente? Soy este conjunto de genes, este conjunto de genes especial, peculiar. Entonces yo tengo a mi hermano gemelo porque mi conciencia solamente se asocia a esta estructura material y no a la otra. ¿Por qué no salta? Porque somos diferentes, nos debemos tener. Y si tengo un hermano siamés, una de las cosas que me hizo pensar más increíblemente fue cuando vi una entrevista por televisión de 12 meses. Uno estaba enamorado de uno y el otro de otro. Y me dicen, oye, son dos personas. Comparten todo, genética, medio ambiente, metabolismo, todo. ¿Por qué no salta?
porque esto es un producto de esta máquina. Y lo esencial que soy yo es esa máquina. Mi genoma va a cambiar siempre. Cada vez que me da una gripe me va a cambiar. Cada vez que tengo una virosis, el genoma del virus va a estar metido dentro de mí, va a cambiar mi genoma. ¿Y yo cambio? No. El corazón me lo puede cambiar, me sigo sintiendo yo, ¿no es cierto? Es decir, hay que repetir esas perogrulladas para... Oye, esto es así. Lo que soy yo es mi sentido, mi conciencia. Lo que se llama alma, mente o espíritu. Nada más. El desarrollo del ser humano es la condición indispensable para la última adquisición de la evolución, el comportamiento ético. ¿Hay algo que la evolución pueda jactarse de hacer más que eso? No. No hay nada más. No vamos a ser más grandes. No vamos a volar. No vamos a nadar. Ni vamos a vivir en el océano. No. Todas esas categorías fueron superadas. El comportamiento ético y el contenido de los valores son las fuerzas que siguen moldeando la evolución. Ahora, tenemos 13.800, 600 millones de años de evolución. Y tenemos una inercia. El universo hacia la igualdad, hacia la destrucción. En 5.000 millones de años más, todo va a ser igual. Va a haber entropía. Todo es igual. O se sigue extendiendo, o se condensa. Todo va a desaparecer. Nosotros estamos en una isla entrópica. Cada vez tenemos más grado de información en relación con el resto del universo. Y esta máquina es la que más se diferencia del resto del universo, la que más grado de gradiente de información existe. La inercia de la evolución habrá parar aquí en nosotros. Nuestra especie debe seguir mejorando. ¿Hacia qué puede mejorar? Y aquí vienen explicaciones que probablemente a la fecha las que se te ocurre a uno más fácilmente son las de las concepciones religiosas. La persona humana es un ser ético por su naturaleza biológica que juzga su comportamiento bueno o malo, moral o inmoral, como consecuencia de su inminente capacidad intelectual que incluye conciencia de sí mismo y pensamiento abstracto. Las normas morales según las cuales calificamos determinadas acciones moralmente buenas o malas son producto de la evolución cultural y no biológica. Las personas tienen valores, es decir, aceptan unas pautas en virtud de las cuales su conducta será calificada como conveniente o indebida, de buena o mala. Y ahora nos vamos a otra cosa. A otra cosa. No se nos sale. Y aquí viene, ese es el rol del cerebro en su situación más impresionante. Pero nosotros trabajamos bastante más con las funciones que el cerebro tiene sobre esta economía. Y hay cosas que, de lo que más me impresiona, que es el sistema nervioso central, es que el macrosistema modulador se vuelve un endocrinológico. Cuando yo terminé medicina, era imposible establecer relaciones entre el cerebro y el sistema inmune. Se hacían tantas barbaridades. Y luego, se hacía la competencia entre el sistema nervioso central y el sistema inmune. Por Dios, ¿cómo puede ser posible eso? El cerebro está en otra categoría. Hasta que comenzamos a entender que el sistema nervioso central, esto es como decimos, es la organización molecular más perfecta de 13.680 millones de años, en la cual se probó todo lo que era posible y solo tuvo éxito aquello que pudo perdurar.
el sistema nervioso central, ya hemos dicho, es capaz de parir esa estructura que es nuestra alma, mente, espíritu. Pero además se encarga de censar todos los confines de nuestra economía y censa el lugar a través de sus arborizaciones neurológicas. Si dice que tuviéramos digerir todo lo que no sea sistema nervioso en nuestro cuerpo, todas las células, tendría la misma imagen, que no sea el sistema nervioso, tendría la misma imagen que tenemos ahora. Las arborizaciones del sistema nervioso periférico llegan a los últimos confines de nuestra economía y tienen el molde perfecto de nuestra estructura material. Muy bien, entonces puedo saber yo qué está pasando en ese exactamente lugar, en algunos lugares milimétricamente. Puedo saber qué tono de problemas hay a través de censar endocrinológicamente la vía sanguínea, a través de los paraganglios. Puedo censar todas las estructuras moleculares biológicas posibles, y esa frase me gusta. Puedo censar todas las estructuras biológicas moleculares posibles. Entre las estructuras moleculares proteicas tenemos la certeza que tenemos más de 1.000 millones de sistemas para censar cada una de todas las probabilidades de moléculas proteicas. Y no solamente eso, como vamos a ver, tenemos hasta 12 posibilidades de actuar diferentes para cada una de todas. De tal manera que tenemos más de 1.000 millones de ejércitos especializados con más de 11 posibilidades de actuación complejas para cada uno de ellos. Y todavía no podemos saber en número cuántos serán las otras opciones cuando vemos los antígenos nucleicos o vemos los antígenos lipídicos que son censados por otros sistemas, no por el TCR y el MHC, sino a través de CD1. Y en eso estamos fritos porque no hay mucho avance. Y a través de ser gamma delta, no alfabeta como es para los péptidos. No se escribe mucho sobre eso. Y entonces, al final de cuentas, el sistema inmune, como lo entendemos ahora, no es sino el otro brazo del sistema nervioso central, que es capaz de censar estructuras moleculares. El otro es capaz de censar cómo está el tono de información y el otro es capaz de llegar dónde está el problema. ¿Puede el sistema nervioso, a través de las cosas que conocemos, liberando sustancias, por ejemplo, producir una estación, una comisaría ahí donde él quiere? Sí. Y hace y congrega células del sistema inmune donde quisiera? Sí. Y entonces, toda la vida nos pasamos hablando de inflamación, ¿no es cierto? Sí, bueno, la gran clave maestra de la biología, en el cual es capaz de censar y tiene múltiples sistemas para censar PAMPs y TAMPs, patrones moleculares asociados a patógenos, patrones moleculares asociados a daño. Entonces, fuera lo que pasara, tengo moléculas en el torrente, tengo moléculas asociadas a membranas, tengo células que buscan pentraxinas, lectinas, proteína C reactiva, que van a pegarse a todas las cosas extrañas y van a chiflar para que venga, se despierte la respuesta inflamatoria. Una vez pasada bien la respuesta inflamatoria, vienen los macrófagos, liberan sus ingresos, si hay bacterias que tienen antibióticos, y finalmente desaparece el asunto, arreglado el asunto. Y esa es la verdad que nos hemos comido y todavía nos seguimos comiendo. En el 2014, Rusia se llama, me acuerdo su primer nombre, realmente ruso, trabaja en la URSS, promueve por primera vez
lo que ya se veía venir, el término resolución. Él no es el creador de toda esa estructura, pero es capaz, tiene investigación sobre el asunto, pero además es capaz de tener, de plantear frente a información, resolución. Y esas son las cosas que actualmente dominan toda la biología humana. Y entonces sabíamos que una injuria microbiana, inmune, física, isquémica, la perfusión actúa sobre un órgano, un tejido, produciendo este fenómeno de inflamación. Y esto, en la primera fase, hay actuación de complementos radicales libres, factor de activación plaquetaria, citoquinas, prostaglandinas, leucotrienos, factores de crecimiento, que hacen que se recluten y se activen polimorfos nucleares. Y ustedes saben que ya los polimorfos nucleares actúan, se suicidan allí donde actúan, y luego alguien tiene que recogerlos. Y finalmente, eso se llamaba la primera fase. Finalmente aparece la segunda fase, en la cual aparecen lipoximas, prostaglandina I2, ciclopentenona, citoquinas y resolvinas. En ese tiempo se hablaron de resolvinas así. Otra cosa interesante es de que fenómenos que nosotros conocemos es que la inflamación sobre los tejidos, en las células, o las mata o las daña. Y estas células dañadas entran en una cosa que se llama embriogénesis reversa. Entonces, en una célula epitelial que dé más o menos maltrecha, una forma de salvarme es que me voy a volver embrionario. ¿Para qué? Pasado el daño, voy a convertirme en cualquiera de las células para que estaba en el tejido para volver a organizar ese tejido, como fue. Entonces hay fuerzas que te llevan a las fibrosis y hay fuerzas que te pueden llevar a la producción del tejido como fue. Curioso es que en pacientes trasplantadas, con trasplante de riñón, una paciente mujer que recibió un trasplante de un varón, 2 años después, el 10% de sus fibroblastos eran de hueso. Y se podía demostrar por qué, por el sexo. Y se probó esto tanto en mujeres como en varones. Y el 2% de sus células tubulares eran del receptor. O sea, que las células tallo entran y pueden convertirse en células. Y la mejor prueba de ellos son del receptor, y se puede probar así. Y se dan cuenta entonces que esa posibilidad de que estas células se convierten en células parenquimales, estas células embrionarias, puede ser la otra forma impresionante de poder resolver mejor los daños tisulares. Finalmente, que es las células tallo mesenquimales que están dando vueltas fueran aceptadas y restablezcan la arquitectura del tejido, puede ser la otra. Y que seguramente que es lo que ha pasado en el ejemplo que les estoy poniendo de los primeros trasplantados con células del receptor. Entonces hay evidentemente 2 fuerzas, una que es la inflamación que lleva a la cicatrización y la otra que se llama resolución y que lleva a la restauración del tejido. La inflamación, fiebre, edema, dolor y pérdida de función. Y este es, el artículo es lo bonito que les digo, resolución o remoción de los microbios, porque está probado que estas sustancias que promueven la resolución remueven los microbios, las células muertas y los desechos, restauran la integridad vascular y la perfusión, restauración, regeneran el tejido, regeneración, remisión de la fiebre y liberación del dolor. Han hecho la misma portadita que la inflamación, y estos son los antecedentes históricos desde el siglo XI y desde el 79 para adelante, para afirmar que sí hay un cuerpo de evidencia a favor de estos conceptos.
Y hasta que en 2009 también hay un informe de los primeros pacientes tratados con una resolvina, una agonista para estimular y tratar la inflamación. La inflamación con péptidos proinflamatorios y antiinflamatorios y péptidos proinflamatorios y antiinflamatorios. Y los líquidos antiinflamatorios, cuando fue confeccionada esta lámina, no había el término de resolución. Pero así como hay péptidos proinflamatorios y antiinflamatorios, también hay lípidos proinflamatorios y antiinflamatorios. El mejor ejemplo son las prostaglandinas, ¿no es cierto? Proinflamatorias. Y el mejor efecto de las antiinflamatorias y la fuerza más poderosa que probablemente exista para la resolución son las resolvinas, que son las mismas estructuras, que son las estructuras similares, por decir mismas, promovidas por la misma cadena de enzimas ciclooxigenasas sobre eicosapentaenoico y docosahexanoico, que son los ácidos grasos de la serie omega 3. Bueno, y aquí están los lípidos antiinflamatorios, corticoides, lipoximas, resolvinas y proteínas y endocannabinoides. Luego, viene la comprensión, que también ha variado desde que nos conocimos a la fecha, la comprensión de cómo se sucede si el problema persiste. Pero no es así ya, ¿eh? Si el problema persiste, el bicho está, porque todo está orientado hacia el bicho, ¿no es cierto? Si el bicho, a través del fenómeno de inflamación o resolución, no puede desaparecer, entonces viene un macrófago, captura un pedazo, se lo entrega a una célula presentadora de antígenos. La célula presentadora de antígenos presenta a la clona de linfocitos T, que es el que va a definir una respuesta. Y lo fue fabuloso porque cuando ustedes estudiaron medicina fue cuando se hizo la diferenciación entre, ahí tienen dos tipos de posibilidad de respuesta. El T helper 0 es el mal, el virgen. Se puede diferenciar en TH1 y TH2. TH1 respuesta celular, TH2 respuesta humoral. Y ¡oh! ¿Qué ves? Ahora tenemos que llegar 10 veces O, porque la cosa cambió bruto. Y es muchísimo más compleja. Entonces ahora tenemos mucho más tipos de T helper. Y esta es una lámina que la tengo de una conferencia que tengo de la catástrofe inmune, porque es catástrofe, lo miran todos los que participan. Y ahora los tipos de TH que tenemos son TH0, TH1, TH2, TH3. Ese TH3 que últimamente no se habla mucho, pero todavía está, que es el que fundamentalmente tiene TGF beta, TH9, TH17, 22, los TH foliculares, los T reguladores, que son impresionantes e importantísimos en trasplante y en cáncer y otros. Y aquí tienen una laminita de cómo es la posibilidad de producción y las citoquinas que marcan el por qué se va a un tipo de helper o no. Y están todos los tipos de helper que conocemos. Y esta lámina es muy bonita porque es una de las láminas que mejor tiene las funciones patogénicas y protectoras de cada uno de estos 6 tipos. Ahí está 1, 2, 17, 9, 22 y reguladores. Que por supuesto si las analizamos toditos se me puede. Y aquí ya estoy saltando cosas que más me impresionaba a mí. El reflejo condicionado de inmunosupresión en humanos. ¿Cómo? Reflejo condicionado. ¿Saben qué hicieron? A un grupo 50-50. A todos les vamos a dar leche. A esta leche le vamos a poner una gotita de Lerdo, leche Lerdo. 2, le vamos a poner una gotita de lavanda para que tengan un olor, un sabor especial. A la mitad, no lo sabe nadie, le vamos a dar ciclosporina. Y a la otra mitad le vamos a dar la cafeína sin ciclosporina, solo con el aceitito. Vamos a hacer las pruebas. Y vamos a ver que al final del
de esta primera experiencia, la mitad tienen menor producción de interferón gamma, menor producción de interleuquina 2, y sus células no proliferan a la estimulación con conjunctivalina, y la otra mitad no. Esa mitad además tiene ciclosporina en la sangre, la otra mitad, obviamente, no tiene nada ni ha cambiado nada. 15 días de lavado, y volvemos a darles a todos la misma lechecita, pero esta vez reciben todos la capsulita sin ciclosporina. A los 15 días, al terminar esta segunda fase, hacemos nuevamente las pruebas de interferón gamma, interleuquina 2 y proliferación de las linfocitos con conjunctivalina. La mitad de los que antes no habían proliferado vuelve a ser disminución de producción y expresión de interleuquina 2, interferón gamma y proliferación de los linfocitos con conjunctivalina, no teniendo ciclosporina en sangre. ¿No les parece impresionante? Miren todas las cosas que uno tiene que deducir. Tiene que deducir que el sistema nervioso central de alguna forma sensó que había una cosa, relacionó ese contexto, porque parece que esta máquina aprende en contextos las cosas. No analiza no, como hace como una máquina, no, analiza este contexto. Y si en este contexto falta a él, y tú lo has presentado varias veces, lo va a poner a él. Pero además tiene que tener acciones moleculares farmacogenéticas. ¿Se dan cuenta de esto? El cerebro tiene acciones farmacogenéticas. Es más, esto, cuando se hacen estas experimentaciones y se les corta el vago, no pasa. A los animales vagopeninizados no funciona eso. Entonces, a través del vago, estas cosas funcionan. Entonces, nos damos cuenta y cada vez aprendemos más de las acciones inmunes, de inmunosupresión o de inmunoestimulación a través del vago. Y entonces, este fue uno de los artículos que más me impresionó. Es desastroso que durante todo el siglo pasado las experiencias de Pavlov no se han incrementado, y solo cuando cae la Unión Soviética es que comienzan estas cosas. Porque ¿qué pasó? El mundo occidental, yo no voy a investigar esto de Pavlov. Nadie, ninguna universidad ha investigado reflejo condicionado. Y se pusieron a investigar reflejo condicionado la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, con una calidad de trabajos que era una basura. ¿Por qué? Porque estaban gobernados por un sistema de pensamiento estúpido. Y si no lo hacías así, por eso cuando se trata de ciencia, no se escucha a los políticos ni a los periodistas. Hay que escuchar a los científicos. Por ejemplo, lo que pasa en la oriente del mundo, la falacia del cambio climático. ¿Quiénes hablan del cambio climático? Periodistas y políticos. Solo por eso diría eso no es cierto. Escuchen al Premio Nobel de Física. Está en su conferencia. Les demuestra palpablemente que esto es una mentira, que no existe eso. Y claro, hay algunos científicos que lo apoyan. Claro, todos los que publican en Nature, todos los de las universidades del este, están tomadas por los marxistas o pro-marxistas en Estados Unidos, igual que cuando yo era chiquito y estaba en la universidad. Desgraciadamente, cuando una universidad, su hegemonía está en manos de los que hacen ciencias sociales, se frega todo. Y esa es la consecuencia. Y recién vamos a comenzar a tener experiencias de esta categoría para entender mejor qué hace el sistema nervioso central, el poder de esta máquina tangible, molecular. Se ha descrito el reflejo condicionado de inmunosupresión en roedores como la más impresionante demostración de interacción cerebro-sistema, interacción. Gobierno. El sistema nervioso central gobierna todos los rincones de nuestra economía. Humanos sanos fueron sometidos a un estudio de RCO controlado por el reflejo condicionado en 4 sesiones recibiendo ciclosporina A como un estímulo no condicionado, pero con una bebida con sabor distinto. Estímulo condicionado cada 12 horas. En la semana siguiente, la exposición estímulo condicionado de vida, ahora acompañada de cápsulas de placebo, indujo una supresión de las funciones
reacciones inmunes analizadas por expresión de mRNA de interleuquina 2 interferón gamma, producción intracelular, liberación de interleuquina 2 interferón gamma y también proliferación de linfocitos. Estos datos demuestran por primera vez que la inmunosupresión puede ser un comportamiento condicional en humanos. Y de nuevo volvemos con nuestra propaganda. Y en esta herramienta que me encanta tanto, además, el estudio ofrece el flujo de la cronobiología, porque todo además tiene un tiempo. Y el tiempo en biología se da por el nivel de los estresores oxidativos, nitrosativos, carbonito, que es hipotecar reciclaje. La cronobiología también es una cosa riquísima. No es lo mismo hacer inmunosupresión en enero que en febrero, que en junio. No, está probado. Todo tiene sus tiempos. Además, tenemos dos compartimientos: el compartimiento central, que es el de la caja cerebral, y el comportamiento periférico. Y tenemos también un medio ambiente con una genética, una epigenética, y todo se mueve en redes y redundancia. Y el último tema que más impactante, que me ha impactado desde hace unos 4 o 5 años, y que seguramente va a cambiar cómo todos vamos a estar haciendo medicina, es el microbioma. El famoso órgano olvidado. Ese órgano que pesa 1 kilo, que lo hemos despreciado tanto. A la fecha les podría decir, no hay enfermedad ahorita que yo vea que se haya escrito que no tenga una influencia la microbiota intestinal en la evolución, aparición, agravamiento o mejora de la enfermedad. Desde enfermedades mentales hasta enfermedades inflamatorias, por supuesto. Todos los animales coexisten en relaciones íntimas e independientes con los microbios. Los seres humanos no son la excepción. Los microbios asociados al huésped, como casi todos los demás de este planeta, forman unidades en la composición total, estructura y función, y se explican por procesos ecológicos y factores ambientales. Evidencia de coadaptación y beneficio mutuo son características tales de esta simbiosis entre los huéspedes y comunidades microbianas o microbiota. La microbiota humana es un componente fundamental de lo que significa ser humano. Todo trabajo recientes sugiere que los beneficios derivados de los microbios en los seres humanos tienen consecuencias profundas para la salud. Estos beneficios incluyen diferenciación de la glucosa del huésped, digestión y nutrición de los alimentos, regulación del metabolismo, procesamiento y desintoxicación de sustancias químicas ambientales, desarrollo y regulación del pulso del sistema inmunológico y prevención de invasión y crecimiento de patógenos. ¿Cuál es mi sueño? Mi sueño es, para nutrición, utilizar la celulosa como fuente de glucosa en nuestro intestino. Y así comemos menos. Solo tenemos que transfectar bacterias con beta-celulosa, ver que pueda proliferar y persistir, y vamos a utilizar la glucosa como lo usan nuestros compadres biológicos, los que se brindan de pastito. 2. En nefrología. Una de las toxinas urémicas más importantes son los oxalatos, y el oxalato es una toxina que destruye, deposita en el riñón, destruye el riñón. Existe el oxalato formigenes para el tratamiento de las oxalosis. Desgraciadamente no lo tenemos, pero no solamente podría ser para litiasis, sino toda la enfermedad renal crónica puede verse empeorada por niveles de oxalato grandes. De tal manera que dar oxalato formigenes, si yo lo tuviera, yo le estaría dando a todos los pacientes con insuficiencia renal crónica, es decir, más o menos del 10 al 20% de toda la población. 2, 3. Utilizar flora bacteriana para digerir toxinas víricas. Esto está, se los juro, va a estar en la siguiente década, si es que no hay la guerra mundial, que todo el mundo creo que va a haber, ojalá. Con toda seguridad, la próxima década vamos a estar utilizando. Se hacen esfuerzos increíbles para detectar todas las floras. En realidad hemos sabido antes porque no teníamos la tecnología para hacerlo. Parece mentira, pero es compleja la tecnología para saber cuántas, qué, en qué proporción y cómo es el genoma de estas.
Sal con toda la plata que han metido y ya se han apeado todo el mundo. El Perú, por ejemplo, ya es signo en los peruanos que viven en tribus aisladas. La prebotela, por ejemplo, es una de las cosas que se describe. Ahora, tener el microbioma de cada enfermedad es increíble, es increíble. Pero desgraciadamente todavía nosotros solamente hemos podido detectar el 15% de todas las bacterias del intestino. El reconocimiento del microbioma intestinal ejerce efectos profundos en la salud humana, ha llevado a avances importantes en nuestra comprensión de los procesos de la enfermedad. Estudios realizados durante los 20 últimos años han demostrado que los componentes del huésped, incluidos los componentes del sistema inmunitario del huésped, dan forma a la comunidad microbiana. Nosotros también hay una relación, sí. Nuestro sistema inmune hace que sea posible una y otras no, sí. En todas las enfermedades de tono inflamatorio bajo, que son casi todas las llamadas degenerativas, inflamatorias, arteriosclerosis. Y ahí me puedo quedar un ratito, ¿no? Recordemos una cosa. No se produce hipertensión sin el compromiso del sistema inmune, no solamente eliminado, sino adquirido. No se produce insuficiencia renal aguda si no hay el compromiso del sistema inmune adquirido. Lo más seguro es que el rol del sistema inmune no sea el reconocer lo propio para mantenerlo de esa forma tan poco descriptiva, y reconocer lo extraño para destruirlo, no. Reconocer lo propio para mantenerlo en toda su estructura. O sea, la responsabilidad de que un tejido sea como tal es responsabilidad del sistema inmune. Hay pruebas fabulosas sobre eso. Y estos dos hechos que parecen como si no hay participación del sistema inmune adquirido, no hay hipertensión. Si no hay participación del sistema inmune adquirido, no hay insuficiencia renal aguda. Alteraciones patógenas o microorganismos comensales constituyen manifestaciones de enfermedad que generalmente se consideran no transmisibles. Enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes, enfermedad hepática a través de variedad de mecanismos, incluidos los efectos sobre la comunidad del huésped también. Estudios recientes han arrojado una luz sobre el sistema inmunológico del microbiota, también podrían impulsar la patogénesis de los trastornos renales. Es importante analizar los mecanismos que regulan la composición del microbioma con un enfoque tanto en la genética como en los factores ambientales. ¿Cómo los microorganismos comensales cambian las respuestas inmunes innatas y adaptativas para afectar el umbral de activación para las infecciones patogénicas? Debe ser tema de estudio. Los mecanismos que conducen a la inflamación de la barrera intestinal epitelial, que tiene, por ejemplo, cosa fundamental en obesidad, en diabetes, y relevancia de ciertas bacterias en la patogénesis. La microbiota intestinal influye en el huésped a través de interacciones recíprocas con el sistema inmune del huésped. Los desequilibrios de la microbiota disbiosis conducen a la disfunción de la barrera epitelial y translocación de los compuestos tóxicos de la circulación sistémica. Y estamos hablando de cosas bastante conocidas, contundentemente demostradas. Hace 50 años ya sabemos que esta disbiosis es la que conduce a la encefalopatía hepática, y sin embargo no iba a pasar, no va a pasar lo mismo con insuficiencia renal crónica. La hipertensión y la litiasis pueden ser relacionados a cambios de la composición funcionales en la microbiota intestinal. Se están estableciendo nuevos métodos para investigación e identificar mecanismos causales que impulsan la aparición de la enfermedad. La comprensión y la conversación cruzada entre la inmunidad, la microbiota y el riñón tienen potenciales en el desarrollo de estrategias innovadoras de tratamiento de estas cosas. Y ahí nos quedamos con la última. Y aquí tenemos entonces la doble fechita, tanto de la microbiota como de la respuesta del huésped sobre su composición y cómo influyen mutuamente. De las cosas que vayan a salir de ahí, pues van a hacer cambiar, digo yo, mucho nuestra estrategia. Y no digo que vayamos a cambiar lo que realmente hacemos,
sino que vamos a utilizar determinadas cepas bacterianas, promoviendo su desarrollo, vamos a poder mejorar la evolución de nosotros. No tengo la menor duda de eso. Yo les doy las gracias por haber tenido la paciencia de escuchar.